Hoy es el día de la promoción de los derechos de personas trans. Todo esto es en recuerdo a Claudia Pía Baudraco, que hoy se recuerda su fallecimiento. Claudia Pía Baudraco fue una gran activista, Pía, como le decían sus amigas. Y para hablar de la fecha, para hablar de Pía, para hablar de muchas cosas más, tenemos el inmenso honor de tener en el aire de FM La Tribu a María Belén Correa, una destacada activista argentina por los derechos humanos y en especial por los derechos humanos de las personas travestis y trans. En 1993, junto a Claudia Pía y otras activistas, cofundaron la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, ATA, y pioneras en la lucha por la obtención de la Ley de Identidad de Género, que llegó en 2012. En 2012 también María Belén fundó el Archivo de la Memoria Trans Argentina. Bienvenida al aire de FM La Tribu, María Belén. Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Te saludamos Rosaura Barleta y Lucas Fauno. Lo primero que te queríamos preguntar, María Belén, es vos que la conociste y para recordarla hoy como se merece, ¿quién fue Claudia Pía Baudraco? Bueno, Claudia era una amiga de sus amigos, lo principal. Ella, el activismo lo marcaba desde la mitad. Entonces, desde ese punto es que normalmente cuando nombran a Pía, la nombra la gente de las provincias, porque ella viajó mucho. Ella era una militante de Colectivo y Mochila. Creo que eso fue incluso lo que la desgastó tanto su cuerpo, sobre todo los últimos 3 años, porque estamos hablando que la Ley de Identidad de Género se militó antes de las redes sociales. Entonces se militaba viajando, llegando al pueblo, bajando, preguntando dónde estaban las chicas, cuál era la zona de trabajo, ponerlas al tanto, que hubiera una comunicación y poder entender qué era la Ley de Identidad de Género que tanto se estaba pidiendo. Inclusive tener una misma comunicación, ¿no? Había lugares donde las chicas no se identificaban como chicas, ¿no es cierto? Porque estaban repitiendo lo que le gritaban. Y bueno, soy eso que me gritan, ¿no? Y bueno, eso de ir unificando, no sé cómo explicarte tanto a Pía. Yo creo que más que nada fue una amiga que nos dio el conocimiento y ella haber conocido de la libertad en Europa, de todo el grupo de amigas, era la única. Y bueno, y ella en vez de convencernos para que nos fuéramos a Europa, ella fue a convencer al grupo de que lo que ella vio allá lo podíamos traer acá. Lo podíamos traer acá. Básicamente, ¿no? Y Claudia Pía... cortar esa cadena. Ella lo que hizo fue cortar esa cadena de seguir yéndonos para poder vivir la libertad y traer esa libertad que se vivía allá, traerla a la Argentina. Claudia Pía fallece además unos meses antes de la Ley de Identidad de Género, ¿verdad? Exactamente, 2 meses antes. 2 meses antes. A la sanción. Ella, además, en una de las alocuciones dice, si volviera a nacer, volvería a nacer trans. ¿Qué te pasa cuando ves esos videos, María Belén? ¿Cómo la recordás? Bueno, vos fíjate que ella se fue mientras estaba... Yo vivo en el exilio, o sea, yo vivo todavía fuera, hoy por elección, por no volver a abandonar mis cosas, pero... La sensación es como que sigue de viaje. Ella siempre estaba arriba de un colectivo, cuando yo planeaba era que llegaba, y hoy la veo como que sigue viajando y sigue haciendo de las suyas, porque todo el tiempo tenemos estas cuestiones y esas señales que se siguen haciendo las cosas que ella dejó mandado a hacer, ¿no? Claro. Todas sus amistades seguimos haciendo cosas que ella nos dejó, desde la que estudió, porque... para no escucharle la boca. Yo me acuerdo de una chica que la cual ella contaba que se metió a estudiar en la escuela para no escucharle la boca, para que la dejara tranquila. Entonces, bueno, me anoto en el colegio, entonces de esa forma la dejaba tranquila, porque cuando quería era insoportable, pero no insoportable de malas cosas, era esa cuestión de convencerte que vos podías, qué sé yo, si te echaban o no te aceptaban en el CV, andar de vuelta, porque si te echaron 10, bueno, que te echen 100. ¿Entendés? Entonces esas cuestiones, hay una amiga que dice, mira, ella pasó de los calabozos a golpear puertas de funcionarios. Entonces... Qué importante, María Belén. No sé qué decirte. Una de las cosas, es hermoso. Una gran amiga, eso es. Es hermoso cómo la traes, la recordás, y sobre todo algo que también vos, María Belén y Claudia,
comenzaron a hacer juntas y vos seguiste junto a más personas es el Archivo de la Memoria Trans Argentina. ¿Nos querés contar, para alguien que quizás nunca lo escuchó, qué es el archivo? Bueno, hoy el archivo es el testimonio y la prueba para que nosotras nos sigamos contando un relato. Cuando no tenés un archivo solamente podés contar una historia. Cuando tenés un archivo tenés las pruebas de lo que pasó. Esa es la diferencia. Hoy la población de travesti trans de Argentina tiene las pruebas de lo que pasó durante muchísimo tiempo antes de llegar a una ley de identidad de género, como hacen todos los archivos, porque eso es en realidad un archivo, ¿no? Es el juntar documentos que prueban. Yo ante un relato puedo discutirlo. Ante un archivo que son pruebas, ya no se puede discutir ante las pruebas. Eso creo que es lo que vino a traer el Archivo de la Memoria Trans, en un rompecabezas social de la historia. Es una pequeña pieza que faltaba contar, o que estaba mal contada, o que alguien contaba por nosotras, porque antes estábamos dentro de lo que eran los archivos policiales, los archivos psiquiátricos o los archivos de la morgue, y mal archivados, por supuesto, ¿no? Y hoy tenemos nuestra propia forma de contar nuestra historia. Hola María Belén, te saluda Rosaura de este lado, y me interesaba entrar en esto que vos decías de que cuando hay un archivo están las pruebas. Venimos hablando bastante del tema archivos, también seguramente por estar tan cerca de los 50 años del golpe genocida, y me preguntaba si este archivo de la memoria trans, además de para construir memoria y para socializar todo esto que vos decís que sucedía antes de la ley de identidad de género, sin depender de los relatos, bueno, me preguntaba hacia qué otros lugares se fue ramificando este trabajo de archivo, ¿no? Si hizo aportes en relación a lo que pasaba con el colectivo travesti trans durante la dictadura o durante otras etapas de nuestra historia, no sé, pienso en el 2001, seguramente atraviesa todas las etapas de la historia este trabajo de recopilación. Por supuesto que la fotografía te puede marcar una época, ¿no? A partir de 1920, 1930, que es la foto más antigua que podemos tener. Sobre los recortes periodísticos nos podemos ir hasta el 1800, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que es la gráfica. Pero creo que para traerlo a lo que estamos hablando hoy, del 24 de marzo, de los 50 años y el silencio que hubo sobre la dictadura y sobre los cuerpos de las personas travesti trans. El primer punto es que una persona travesti trans desaparecía en el momento que estaba echada de su familia, porque ya nadie la iba a buscar. Ese es el primer punto, que muchas veces no se cuenta. El segundo punto es que en esta historia las travestis trans eran las que hacían el servicio sexual y las que hacían el servicio de limpieza, porque los lugares de tortura no eran limpiados por los mismos compañeros que estaban detenidos, porque no se sabía si iban a ser liberados o no, entonces eran pruebas. Por eso le tapaban los ojos. Pero las travestis eran las que limpiaban los lugares, porque ¿quién le iba a creer? Si ya había desaparecido por ser travesti. Y por suerte hemos podido, dentro de muchas veces que nosotros los 24 de marzo hacemos visibles los testimonios que las compañeras nos han dado diariamente, ¿no? Durante todo este tiempo, la fiscal Pipio Berlín pudo escuchar los testimonios, y fueron ingresados en el último juicio en el Pozo de Banfield, donde 10 genocidas fueron condenados a cadena perpetua, y por primera vez fueron escuchados testimonios de 6 compañeros, ¿no? Pero no como el testimonio anterior, donde una travesti había presenciado el parto y que tuvo que, lo que contaba, limpiar el cuarto, ¿no? Después. Esto fue escuchar a las travestis como detenidas, no como testigos de un detenido. ¿Se entiende la diferencia de cómo fueron escuchadas por primera vez? Y bueno, eso es lo que hace el archivo. Poder contarle en las distintas etapas cómo éramos tratadas y de qué forma, pero en esta última etapa de la dictadura pudimos ingresar por primera vez testimonios de compañeras que fueron visibles con el trabajo del archivo. Dentro de ese juicio que comentabas, en un momento una de las declarantes, Marcela Viegas, dice: las personas travestis y trans no conocimos la democracia hasta el año 2012, con la ley de identidad de género. Exacto. Esa ley que comentábamos recién, que tanto vos, Claudia Pía y sus compañeras tanto militaron. ¿Qué cambió en la vida de las personas travestis y trans la ley de identidad de género, María Belén?
En una Argentina donde la lucha de la identidad, ¿no?, es tan fuerte, nosotros pudimos lograr la identidad a partir del 2012, cuando el Estado deja de tener políticas de persecución para tener políticas de inclusión. Me acuerdo muy patente que en ese tiempo muchos grupos de travestis, incluso de activistas, estaban en contra del DNI porque decían no me va a cambiar nada el DNI porque no me van a seguir llevando preso, me van a seguir violentando y un papel no me va a cambiar nada. Eso es una cuestión que a veces, como cuando estás acostumbrada a no tener nada, estás pensando que no vas a poder tener nada y que muchas cosas no cambiarán. Para muchas en aquel tiempo va a ser un papel y no va a cambiar nada. El tiempo dice que los números han subido, la mortalidad en Argentina ya no es de 35, llega a 40, 42, 41, 44. Ha subido, ha mermado, queda estancado. Faltan muchísimo, pero la ley de identidad de género le cambió la vida muchísimo, sobre todo a las niñeces y a las adolescencias. Porque ya esa información le llegó también a los padres para que existan niñeces trans, para que exista una adolescencia, para que existan personas que no sean echadas del colegio y para que existan personas que puedan hacer de grande su transición y no la echen del colegio. Claro, que las puedan acompañar. Las que quedamos abandonadas fuimos las del medio. Claro. Las que quedamos medias abandonadas fuimos las del medio, las que creo que esa es una realidad de la historia, ¿no? Cuando si hablamos de, qué sé yo, de la lucha en Argentina, los que quedaron en el medio fueron los gauchos, que fueron los que estuvieron directamente peleando y fueron los olvidados, ¿no? Creo que en esta lucha también las olvidadas fueron las que pusieron el cuerpo, que son las que quedaron en la edad intermedia, que no quedaron con una edad ni para jubilarse, ni para poder estudiar, ni para poder trabajar, que son precisamente con las chicas que nosotros le damos trabajo. Tenemos 8 compañeras trans mayores de 50 años que están capacitadas dentro del archivo y que trabajan con nosotras, ¿no? Además el archivo... La discriminación es al revés. Claro, además el archivo tiene una editorial y lo que te quería preguntar es, claro, dentro de la editorial, ¿con qué libros nos podemos encontrar? Y sobre todo que, por favor, María Belén, nos cuentes del tuyo, en el cual estás tan preciosa en esa tapa. Por favor, necesitamos saber todo. A ver, el archivo, parte de el archivo es una asociación civil sin fines de lucro, pero necesita pagarle todos los meses el sueldo a las chicas, a estas 8 chicas que subsisten prácticamente con el tema de su trabajo. Entonces, tuvimos que sacar una editorial, que es sacar nuestros propios libros. El primero fue lo que nosotros le pusimos Archivo de la Memoria Trans Argentina, pero la gente le puso el libro rosa, que es el conocido, que sacamos nuestra segunda edición. La primera edición con la editorial Chaco y ya la segunda con nuestra propia editorial. Después del libro rosa viene el libro negro, nuestros códigos. Después tenemos que es una conversación entre las fotos de la Biblioteca Nacional. Perdón, el libro rosa es cómo se ve el archivo en el inicio, ¿no? Una nube de fotografías y relatos que cuentan una historia de una época, pero no deja de ser como una nube desordenada. El libro negro se llama Nuestros Códigos, ya como está el archivo hoy, mucho más ordenado, mucho más detallado, específicamente quiénes son las personas que están en la foto, quién es la dueña, relatos. Entonces, marca inclusive entre el rosa y el negro cómo cambió desde el inicio hasta cómo está hoy en día el archivo. Después tenemos el libro, son libros de fotografía. Después nuestro primer libro escrito, que es Cumas, son 19 historias de las primeras entrevistas que fueron entregando a las compañeras, distintos relatos que forman colectivamente la década del 70, 80 e inicio del 90. Después están los distintos fanzines que hemos sacado en estos últimos 3 años. La abuela y la travesti, que cuenta la historia de cuando encontramos tirado en la calle un archivo de una madre de Plaza de Mayo y lo entregamos a la biblioteca, al archivo de la EXMA. Después distintos fanzines sobre perritos, perrijos, y ahora salió una nueva colección sobre los fanzines de los fondos de cada una de las chicas, ¿no?, que trabajan en el archivo. Después, el libro mío, que se llama Belén María Belén, en realidad es un libro que fue en competición a una editorial a Italia, la editorial Cesura. Ganó un concurso y parte de ganarlo es ser editado en inglés en Italia. Parte de eso fue que pedimos los permisos
ya que fue de un concurso, tener compartidos para que ese mismo libro se pudiera sacar en Argentina en español, que es el que salió el año pasado. Así es. Es un libro de fotografía también, Belén María Belén, que cuenta sobre desde mi nacimiento hasta el 2008, que es cuando termina mi etapa de asilo político en Estados Unidos. Después viene mi segunda parte, que es Europa, pero... ¿Eso se viene la continuación entonces? ¿Se viene la parte 2? No, más que nada es por una cuestión de archivo, porque el libro está contado desde mi caja de archivo. Entonces yo tengo una era analógica de papel, y después comienza una era digital, en la cual muchas fotos se pierden, y no es lo mismo en fotografía la foto de papel que la foto digital. En ese sentido, María Belén, ¿de dónde van surgiendo? Contanos, por favor, compartinos, ¿de dónde van surgiendo las fotos del archivo? ¿Cómo llegan? ¿Las van a buscar ustedes? ¿Se las traen? ¿Cómo se va formando ese archivo? Tenemos distintos sistemas. Tenemos primero, el primer sistema que te puedo contar es que tenemos el de donación, préstamo, concesión. O sea, las donás, las prestás, se escanean, se devuelven, y se devuelven en condiciones, y se te explica cómo se mantienen, porque se devuelven con toda la protección de papel pH neutro, y la concesión en la cual vos vivís en un lugar que se inunda o lo que sea, entonces nosotros las tenemos guardadas, pero en el momento que vos quieras las venís y las retirás porque son tuyas. Esos son los tres sistemas que tenés. ¿Cómo es que llegan? Ya hoy en día ya está mucho más aceitado el mecanismo, pero más que nada se comienza con la confianza. La confianza, porque las personas están entregando tus recuerdos. Entonces lo primero fue tener una confianza de qué es lo que se hacen con ese material. Ya hoy en día las chicas hacen fila para entregar el material. Nosotras ya estamos ramificadas de recibir material de las distintas provincias. Tenemos un sistema de entrevistas, se hace una entrevista una vez a la semana a cada una de las chicas. O sea, llevamos 69 entrevistas y semanalmente se van sumando. Entonces estamos armando también nuestro archivo fílmico sonoro sobre las compañeras. Está como medio aceitado y te lo puedo tomar desde este lado. Sí. Si tu familia quisieran hacer el archivo de tu propia familia, seguramente habrá una tía, una abuela, y esa tía y esa abuela se pondrá en contacto con quien sabe que tiene la foto de tu familia. Entonces hay como un orden que cae de maduro, porque no dejamos de ser todos una familia trans que nos conocemos todas. Claro, que se van conociendo. Como que quieras armar el archivo de periodismo o el archivo de la escuela X donde fueron todos. Entonces se ponen todos en contacto. Eso es una cuestión de la ramificación y el contacto y el boca a boca que tenemos entre todas, en las cuales hoy, dentro de las chicas trans de Argentina, ninguna te pone en duda el trabajo del archivo y tampoco está en duda el respeto con el cual manejamos el material, ¿no? Total. María Belén, te quería preguntar, ¿cuál sería qué le dirías, qué le decís constantemente, lo digo como tío y como hermano de infancias y adolescencias travestis, ¿qué le dirías a estas juventudes desde tu recorrido y con esta familia que vamos creando, ¿no? Que si nacen con derechos no se relajen, porque todo el tiempo tienen que estar defendiendo inclusive lo que hoy consideran que se cae de maduro que lo tienen. Porque nuestros derechos constantemente están en peligro. Así que hoy, porque eso pasó con la generación del 2012, que hubo una generación que se relajó, en la cual se olvidaron de un grupo de personas como son las hoy que tienen 50, 55 años. La juventud pensó antes en el cupo laboral trans antes de pensar en la reparación histórica. Si lo pienso históricamente, cuando llega la democracia, apenas llega la democracia, se piensa en una reparación. Y cuando llegó nuestra democracia, no se pensó en la reparación de las que habían puesto el cuerpo. Se pensó en la niñez y en la adolescencia. Entonces creo que es eso hoy en día. No se relajen. Piensen no solamente a futuro, sino también piensen para atrás de que todo este camino, que como están hoy en día paradas, es gracias a que antes hubo otras muchos mayores que la pasaron distinto. Creo que es eso. Creo que es eso lo que cuenta un archivo, poder saber de dónde se viene y que no se nace con derechos. Estamos hablando con María Belén Correa,
María Belén Correa, que tiene el gran gusto. Muchísimas gracias por escucharte, por compartir. Siempre es tan necesario escucharte y escuchar a todas las compañeras del archivo de la memoria travesti trans, a quienes pueden encontrar en redes, quienes estén escuchando ahora en @archivotrans, y también muy importante en @editorial Archivo Trans. Pueden ir a seguirles, ahí les van a encontrar, van a seguir. Y María Belén, te queríamos preguntar, porque acá, en Buen Día, Fin del Mundo, en este programa, a todas las personas que pasan, que tenemos el gusto de tenerles aquí, le hacemos una pregunta, que ahí te va a hacer Rosaura. La pregunta, María Belén, pensando en el nombre del programa y también en este mundo apocalíptico que estamos viviendo, es: ¿qué te llevarías, qué objeto seguramente te llevarías al fin del mundo? ¿Tiene que ser un objeto? Lo que vos quieras. Algo tangible. Me llevaría más mascotas. Okay. Me llevaría más mascotas. ¿Quiénes son tus mascotas? Contanos. Anjuli, que cumplió ayer 12 años, una Pomeranian, y Velo, un de 10 años, perrito que, bueno, nos llegó por una historia fea que tuvo antes, un año, y no llegó a casa. Una hermosa familia. Me lo llevo. Sí. María Belén Correa, activista por los derechos humanos, por los derechos de las personas travestis y trans, fundadora del Archivo de la Memoria Trans. Muchas gracias por pasar por el aire de la tribu. Muchísimas gracias por la invitación. Un beso a todo el oyente. Abrazo. Abrazo enorme, gracias.